Internet ha permitido que la doctrina gnóstica llegue masivamente a simpatizantes, y a quien quiera conocerla. Hoy, cualquier persona puede encontrar en la web bastante material gnóstico. Desde hace tiempo en Internet hay disponible de manera gratuita, colecciones de libros digitales, grabaciones y videos, sobre gnosis. Pero Internet también ha llevado a conocer otra parte del gnosticismo. Una cara oculta en la que muy pocos quieren profundizar, o llegar a la verdad, que incluso temen tratar. Pues allí se ven asuntos que para muchos resultan ser muy perturbadores. Aquí les ofrecemos, un listado con los 13 asuntos más perturbadores del gnosticismo actual. Número 13. El puesto número 13, lo tiene el reclamo que Juan Carlos Aravena Burdiles, realizó por Internet, en que denuncia las inmensas ganancias económicas que obtiene Osiris Gómez en cada congreso. También mencionó la falta de ayuda económica para los centros que lo siguen. Juan Carlos Aravena fue misionero internacional del Instituto Gnóstico, conocido como ILIGA, y el director nacional de Chile. Se dice que estuvo en Estados Unidos, y que fue de la confianza de doña Arnolda Garro. El reclamo que realizó por Internet causó muchísima perturbación en el mando de Liga, llegándose a mencionar que provocó hasta alaridos en esos dirigentes. Número 12. Las últimas normas de Ravolú provocaron entre sus seguidores muchísima perturbación. Al grado, que algunos de ellos discuten si esas normas fueron falsificadas. Entre estas normas estaban: la eliminación de los cargos de instructores y de las membresías, eliminación de las conferencias y fases. Todos los integrantes del nuevo orden pasaban a realizar prácticas elementales. Para muchos lo más perturbador, fue que las sedes del movimiento del nuevo orden a nivel mundial se cerraban, y no se recibía nuevo personal. Quizás esas normas, que pretendían elevar al movimiento del nuevo orden, terminaron ayudando a provocar su propia extinción. Número 11. El lugar número 11, se lo lleva la perturbadora lucha de poder que tienen los hijos de Joaquín Amortegui en contra del movimiento gnóstico del nuevo orden. Aunque esta pelea viene desde el año 2012, pasa casi desapercibida. Los hijos de don Joaquín Amortegui embisten contra lo que queda del movimiento del nuevo orden de Colombia, por apoderarse de la riqueza y derechos de la obra Hercólogos o Planeta Rojo. Al parecer, los hijos se han nombrado la parte esotérica, encargada de todos los asuntos de aquel libro. Mencionando que los gnósticos del nuevo orden son fanáticos enfermos que no sirven para nada. Lo curioso parece ser, que los hijos de don Joaquín ni siquiera fueron miembros del movimiento, pero ahora se consideran la parte esotérica. ¿Se habrán olvidado que los mismos seguidores de Ravolú dicen que los grados esotéricos no se heredan? Número 10. El lugar número 10, lo tiene algo que pocos conocen, pero que en su momento fue algo muy preocupante y perturbador, al grado que se dio la orden de ocultarlo completamente. Aunque hoy muchos no lo saben, Osiris Gómez Garro sufrió un fulminante ataque cardíaco que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente para realizarle un bypass. Eso fue un duro golpe a la supuesta teocracia que Osiris Gómez Garro dice representar en la Tierra. Su mala salud, produjo en varios seguidores dudas, temores, y mucha perturbación. Hoy, seguidores de Osiris Gómez, dicen que él lleva un marcapasos. Que todo eso es su karma, su castigo, que la ley divina ha actuado, y que Osiris Gómez vive gracias a la medicina oficial. Sus opositores señalaron hace tiempo: señor Osiris Gómez, los grados esotéricos no se heredan. Número 9. Julio Medina Vizcaíno, para muchos, fue la peor persona en la Tierra, lo culpan de la división del movimiento gnóstico, de las más macabras traiciones y perversiones, y de todo lo malo que podría encarnar alguien en este mundo. El 9º lugar lo ocupa un hecho que, muchos de sus adversarios esperaban y anhelaban por años. La muerte de Julio Medina Vizcaíno. Ocurre en 1994, Julio Medina fallece tras sufrir una espeluznante enfermedad.
Su muerte marca la caída absoluta de su organización, aunque para muchos, su grupo siempre estuvo en picada, atrapado en una total decadencia por poder y riqueza, líos judiciales, traiciones y denuncias de abominaciones. Hasta se han dicho que Julio Medina estuvo preso en la cárcel. Tras fallecer, en sus discípulos, aparecen más luchas de poder y traiciones, por ocupar el cargo del patriarca sucesor. Número 8. El octavo lugar lo ocupa un hecho que, sin lugar a dudas para sus seguidores, fue lo más perturbador que podría ocurrirles. La muerte de Joaquín Amortelli. Ocurrió en febrero de 2000, 6 años antes de lo que el propio Ravolú profetizó. Joaquín Amortelli fallece producto de una penosa enfermedad, de la que han prohibido hablar. Su muerte, dejó al movimiento gnóstico del Nuevo Orden, pasando por una agonía que cada vez lo tiene más cerca de su muerte. El movimiento gnóstico se ha hundido en una decadencia, desorden y fanatismo, que sus integrantes no comprenden. Tras fallecer don Joaquín, se produjo lo menos esperado. Aparecieron divisiones, sucesores, reciclajes, varios grupos virtuales, algunos de ellos muy pervertidos, y hasta un autoproclamado restaurador virtual que nunca asistió al movimiento. Número 7. El séptimo lugar lo ocupa un hecho que especialmente para los seguidores más cercanos, fue bastante perturbador. La muerte de la proclamada directora mundial de las instituciones gnósticas, doña Arnolda Garro. Aparte del dolor que produjo entre sus apegados familiares, su fallecimiento trajo otras malas consecuencias, pues se produjeron nuevas divisiones. También surge el nombramiento de Osiris Gómez Garro como sucesor de la presidencia de Liga, el dueño del negocio. Dicen que Dondita murió por una dolorosa enfermedad, una mala operación y por la penita. Por la pena de perder a su hijo menor Horus, que según seguidores de Ravolú, Horus Gómez Garro habría muerto por las enfermedades y complicaciones de su insaciable alcoholismo. Quienes vieron esto, dicen que Dondita bebía y lloraba de pura penita. Número 6. El sexto lugar lo ocupa un conjunto de páginas web que aunque hoy resultan desconocidas, pues hace años que desaparecieron, en su momento, causaron para muchos, bastante perturbación y sufrimiento. Nos referimos a la llamada defensa de la obra gnóstica. Un conjunto de páginas webs, que mencionaban y desenmascaraban los abusos, fechorías, delitos, estafas y fraudes de quienes consideraban opositores a la obra. Eran páginas impactantes por su aspereza, sarcasmo, y hasta burla, en contra de los que consideraban traidores y enemigos. Fueron los primeros en denunciar a los falsos patriarcas y a los comerciantes del gnosticismo. Varios de ellos debieron haberse sentido muy perturbados. Los creadores fueron los llamados colectivos independientes de la defensa, como eran los grupos Omega, Samuro y Spartacus. Aunque de independientes no tenían algo, pues eran seguidores de Ravolú destilando algo de veneno. Número 5. El quinto puesto lo ocupa un hecho intrigante y que para muchos es muy perturbador. El invento personal de Joaquín Amortelli, que mencionaba que la inmensa mayoría de las obras de Samael Aún Weor, habían quedado prohibidas en el Congreso de Guadalajara de 1976, y que solo quedaron permitidas 5 obras fundamentales. Un engaño muy astuto, pero la realidad es que Samael, no prohibió sus obras, ya que muchas se siguieron editando mientras él estaba presente. Quien prohibió las obras de Samael fue Joaquín Amortelli. Este engaño de don Joaquín provocó muchas divisiones en el gnosticismo. Quizás Joaquín Amortelli sintió temor de que se conociera su ignorancia, y eso iba en contra de su deseo de formar en torno a él una autoridad absoluta y poderosa. El poder corrompe, mientras más poder, más corrupción. Como el propio don Joaquín dijo, los tontos no se acaban nunca. Número 4. Cuando Osiris Gómez Garro y su familia deciden cobrar los derechos de autor, mostraron el destino que le esperaba a gran parte del gnosticismo. La visión de negocio familiar, de negocio del director o líder. Fue algo que corrompió a muchos. Muchos grupos, y líderes se produjeron por esta deshonestidad. Las intenciones, aunque secretas, son claras.
Todo hay que pagarlo, la gnosis debe ser para el enriquecimiento de la familia heredera, fortuna para el director. Y, aunque hasta un falso maestro de misterios, el capullo, el perico palote, salió apoyando a Osiris Gómez e indicándolo como el sucesor esotérico y sagrado, el refrán dice: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Cuarto lugar. Osiris Gómez Garo cobrando derechos de autor. Número 3. En el tercer lugar encontramos a los nuevos patriarcas. Principalmente, los sucesores de Julio Medina. Para muchos, el término preciso que los define es los nuevos y falsos patriarcas. Algunos de ellos muy tristemente célebres, por los escándalos, luchas, líos judiciales y desvergonzadas fechorías que han cometido. Para esos personajes, pareciera ser que el engaño, la corrupción y los deseos de poder y riqueza, no tienen limitación alguna. La cantidad de patriarcas terceros es muy grande, al grado que hoy existen varios personajes que se proclaman como el patriarca sucesor. Fueron discípulos y seguidores de Julio Medina, e intentaron quitarle el puesto de patriarca cuando éste aún vivía. Incluso, uno de ellos se proclamó como el segundo advenimiento de Samael. Son tantas las cosas negativas que se dicen sobre estos personajes, que si las mencionáramos probablemente hablaríamos por horas. Cada uno de ellos tiene su propia organización, y hasta su propia doctrina sucesora. Número 2. El segundo lugar lo ocupa la llamada Iglesia Gnóstica, que fue creada por Julio Medina Vizcaíno, nombrándose él, Patriarca II. En la época en que Julio Medina creó su organización, fue considerado como algo extremadamente perturbador. Para muchos esa iglesia es completamente falsa, una auténtica obra del mal. También el cargo de Patriarca II, es considerado como un fraude. La iglesia gnóstica y su fundador, Julio Medina, se vieron envueltos en escándalos muy perversos, y en varios líos judiciales. Esa iglesia nunca prosperó como su fundador lo deseaba. De allí han surgido los llamados patriarcas terceros. Aquella iglesia y organización, como su patriarca, no fueron reconocidos por Samael, quien indicó públicamente que no habían 2 ni 3 patriarcas. Por esos motivos, Samael, expulsó y ordenó los trabajos de aislamiento en contra del autoproclamado Patriarca II, Julio Medina. Número 1. El primer lugar lo ocupa un sitio web que hoy es bastante conocido. Nos referimos al sitio de la Gnosis de Velada. Para algunos es una página abiertamente inquisidora, y para otros un sitio con valiosa información sobre la gnosis y el gnosticismo de estos días. Un sitio que es considerado, por muchos gnósticos como el sitio online más perturbador de Internet. Algunos incluso dicen que es como una deep web, una verdadera web profunda del antignosticismo. Para los estudiantes gnósticos este sitio definitivamente, no pasa desapercibido. Es odiado por algunos y estudiado por otros. El sitio La Gnosis de Velada contiene información que, por lo que trata sobre gnosticismo, no se encuentra presente en ninguna otra parte de Internet. Dicha información, es muy variada y por ejemplo, va desde asuntos de los nuevos patriarcas hasta los defensores de la obra gnóstica. Pasando por materias de personajes tristemente célebres, grupos e instituciones. Para muchos gnósticos, esta página resulta extremadamente perturbadora y por sus contenidos debería estar prohibida, pues trae a la luz, asuntos que han sido muy ocultados ya que perjudican los intereses de varios líderes y grupos. El asunto más perturbador sobre el gnosticismo contemporáneo. El sitio de la Gnosis de Velada.